Buenas, hoy quería que dialogáramos sobre un tema del que se está hablando mucho y se está volviendo sinónimo de buena salud, del cual se están haciendo ahora múltiples estudios y se descubren cada vez más cosas muy interesantes, y es el tema del microbiota. Resulta que nuestro entendimiento inicial de las bacterias se dio por Louis Pasteur y Robert Koch, quienes analizaron las bacterias en el ambiente, en la naturaleza, y se escribieron simplemente como organismos que producían enfermedad. Más adelante, cuando se empezaron a analizar estos ambientes naturales con más detalle, se vieron que estas bacterias vivían en comunidad, no se atacaban unas a otras, no producían enfermedad a los otros organismos que convivían con ellos, hasta que se dieron cuenta que el cuerpo humano también tiene un número de bacterias que conviven con nosotros, es decir, bacterias comensales. En el cuerpo humano más o menos hay 40 trillones de bacterias, más o menos el mismo número de células somáticas, es decir, las células que componen nuestro cuerpo, pesan más o menos 1.5 kilos y tenemos microbiota desde la boca hasta el colon, en la piel, en la región genital, incluso en el pulmón se ha descrito que hay bacterias que viven y hay una microbiota pulmonar. Esta microbiota va a variar según la edad, la geografía, la dieta, el ejercicio, el uso de antibióticos, entre otras cosas que hablaremos más adelante. Pero en realidad, ¿qué es la microbiota? Es el número de bacterias que viven en nuestro intestino. Cuando esas bacterias tienen un ambiente favorable para vivir, en este caso nuestro cuerpo, se denomina ese conjunto el microbioma. En cuanto a su composición, tenemos 4 familias importantes, que son los firmicutes, que son el 65%, las bacteroidetes, que son el 15%, las actinobacterias, que hacen otro 15%, y las proteobacterias, que hacen el 5%, y así debería ser, porque esas son las bacterias que corresponden, por ejemplo, a las E. coli, las Klebsiella pneumoniae, las enterobacterias, que seguramente hemos escuchado hablar que producen enfermedades graves en el ser humano. Cuando ocurre alguna alteración en el equilibrio del microbioma, este último grupo tiende a aumentar y producen enfermedad. El sitio con la mayor diversidad y cantidad de bacterias, hablando del microbiota, es el colon, seguido del yeyuno, del ilion, del duodeno, y el estómago es el que menos microbiota tiene. La relación entre bacterias anaerobias, quiere decir que no pueden sobrevivir con el oxígeno, es alrededor de 1000 a 1 comparada con las bacterias que requieren oxígeno para su metabolismo. El microbioma se empieza a formar desde el nacimiento. El niño en el útero está en un ambiente estéril y la primera impronta de la microbiota va a ser el parto vaginal, donde tenemos contacto por primera vez con las bacterias de nuestra madre. El microbiota del niño, más o menos hasta los 12 meses de vida, es diferente al del adulto. Después de esto empiezan a aparecerse un poco más. Todo empieza cuando se introduce la alimentación sólida en los niños. Ahí empiezan a aparecerse un poquito más la microbiota hacia el adulto. Y es importante recalcar esto del parto vaginal, porque lo contrario, como es el parto por cesárea o el parto pretérmino o el uso de antibióticos o el uso de leche de fórmula, va a alterar demasiado la microbiota, y ese primer momento de la niñez va a determinar el resto de la vida cómo va a ser la microbiota del adulto. Y dependiendo de esto va a tener más o menos riesgo de algunas enfermedades que vamos a mencionar. El colon, donde existe la mayor diversidad de bacterias, es un ambiente hipóxico, es decir, hay menos de 1% de oxígeno en la luz del intestino, y esto se debe por el alto consumo de oxígeno para producir el butirato en las mitocondrias de las células intestinales, de la cual obtiene la mayor parte de su energía. Aparte del butirato existen el acetato y el propionato. Son ácidos grasos de cadena corta, importantísimos para la función del intestino. Ellos tienen relación con la producción de insulina, con la absorción de nutrientes, con la saciedad, con el control del peso, con la producción y manejo de los triglicéridos en el hígado, producción de ácidos biliares, producción de vitaminas, producen péptidos antimicrobianos, aumentan la adhesión de las células intestinales para que no haya traslocación a la sangre de las bacterias, reduce el estrés oxidativo en el colon e incluso tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Cuando se logra el equilibrio dentro de las especies y entre diferentes especies, hablamos de un microbioma sano. Este microbioma sano va a tener una resistencia del microbioma, es decir, una estabilidad temporal de esas especies ante cualquier alteración funcional que pueda existir. El microbioma también va a desarrollar una resiliencia, y es decir que en casos de disbiosis o alteración del equilibrio temporal van a retornar al equilibrio normal, y esto se denomina homeostasis del microbiota. Otra cualidad de la microbiota sana es el resistoma, y es ese número y cantidad de genes que van a producir esas comunidades para ser resistentes a los antibióticos.
Esto es bueno en cierta medida porque se van a proteger y van a mantenerse las especies que nos producen salud y no tanto las que nos producen enfermedad. Sin embargo, cuando hay una disbiosis y no se logra controlar, como por ejemplo personas con infecciones severas que van a recibir quimioterapia, que ingresan a unidades de cuidado intensivo o reciben gran cantidad de antibióticos, tener un resistoma muy alto, es decir, muchos genes de resistencia, la van a adquirir las nuevas bacterias, que son las patógenas, las dañinas, y van a ser resistentes a los antibióticos y nos producen dificultades para el tratamiento. Por último, en cuanto a los conceptos importantes, y es que la microbiota no se satura. Cuando nosotros usamos probióticos o, por ejemplo, una técnica que es el trasplante de materia fecal, que está aprobada para tratar una enfermedad que es la del Clostridium difficile, que es una bacteria que no debería estar en el intestino y aumenta por la alteración en esa microbiota, se introducen nuevas bacterias. Esas bacterias se van a unir, van a alcanzar un equilibrio y van a convivir y van a seguir juntas el resto de sus vidas. Se combinan y van a aumentar el número de especies, pero realmente no se satura. Aceptamos cualquier número de bacterias siempre y cuando lleguen al equilibrio. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos trae tener una microbiota saludable? Uno, la parte metabólica. Y es que este microbiota puede tanto aumentar o disminuir ciertas vías metabólicas de nuestro propio organismo como del ambiente de las bacterias como tal, de su comunidad. Esto puede generar productos de esos metabolismos que pueden prender o apagar genes. Como ya sabemos, uno de los factores de riesgo para muchas enfermedades es el antecedente genético. De nosotros depende si queremos prender o apagar esos genes. Estas bacterias del microbiota, mientras las mantengamos a gusto, no van a prender esos genes que son dañinos para nuestro cuerpo. Otras funciones importantes del metabolismo es que van a producir vitamina A, folatos, serotonina, lípidos, ácidos biliares e incluso pueden alterar cómo asimilamos ciertos medicamentos que consumimos, bien sean antibióticos o sea otro tipo de medicamentos para otras enfermedades. Otra función importantísima es el eje intestino-cerebro y es que es una relación bidireccional. Se hace a través del sistema nervioso central, del sistema nervioso entérico, del sistema circulatorio. Esa comunicación se va a dar también por el eje hipotálamo pituitaria adrenal, reguladores inmunes, hormonas, metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta y neurotransmisores. Sabemos que la microbiota altera reflejos nocioceptivos, la alimentación, las emociones, incluso el comportamiento social, la respuesta al estrés, la química cerebral y hasta el neurodesarrollo. Si la microbiota está en equilibrio, se pueden reducir, por ejemplo, la ansiedad, la depresión o otros problemas de degeneración cerebral. En cuanto a la inmunidad, la microbiota produce una inmunidad muy nutrida por ella misma, para que no la ataque el cuerpo y la elimine. Tiene un papel en el desarrollo del tejido linfoide, de las placas de Peyer, de los folículos linfoides, de los ganglios mesentéricos. Y siempre hay una interacción entre las células epiteliales de nuestro cuerpo, las intestinales, con la microbiota para tener ese equilibrio, que no se ataquen entre ellas y no ocasionen daño. Se sabe que el 70% de la inmunoglobulina A del cuerpo la produce la microbiota. Ahora, el lado contrario, el lado oscuro de esta historia es la disbiosis. Se pierde el equilibrio de nuestras bacterias con nuestro organismo. Hay una alteración dentro de la especie y entre las distintas especies que conforman la microbiota. El marcador de la disbiosis se considera que es la expansión de las enterobacterias, las mismas que mencionamos al comienzo, las repito, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, entre otras, que finalmente va a llevar a ¿qué? A promover la translocación bacteriana, es decir, el paso de las bacterias del intestino a la sangre o de las endotoxinas. Y eso, al final de toda la cadena, va a producir una inflamación, que si no se controla va a ser una inflamación crónica. Hay muchos factores que pueden alterar esa microbiota y su equilibrio, como por ejemplo el consumo de antibióticos, el consumo de alcohol, radioterapia, quimioterapia, la desnutrición. A más edad se va perdiendo la microbiota, enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer de colon, la enterocolitis, el VIH, las enfermedades injerto contra huésped, las diarreas infecciosas. Bueno, ¿y por qué nos debería preocupar esa alteración si nosotros nos sentimos bien y no nos está pasando nada? Bueno, resulta que esa disbiosis se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad celíaca, asma, rinitis. Se ha asociado incluso a mayor riesgo de cáncer de colon. Las infecciones severas, la sepsis o simplemente los pacientes que ingresan a UCI en cuestiones de minutos a horas, el microbioma se altera.
Se considera que es un tipo de respuesta que ha venido evolucionando con nosotros con los años, y es que la microbiota entra en un estado de hibernación para tratar de evitar, dado que nuestro cuerpo está atacando una infección, aumentar el estímulo antigénico de las bacterias propias buenas y que el paciente se deteriore o que nos deterioremos asociado a estos estímulos y que se aumente la respuesta inflamatoria, lo cual tampoco es bueno. Siempre debe haber un equilibrio entre la respuesta inflamatoria aumentada o una respuesta inflamatoria inmunosuprimida. La idea es que todo esté en equilibrio siempre. Luego de estas infecciones o luego de salir de una unidad de cuidado intensivo, la microbiota permanece igual de alterada de 6 a 12 meses, si es que del todo vuelve a recuperarse a su estado basal. Esto tiene muchísimo impacto porque se ha visto asociado, por ejemplo, en la reciente pandemia del COVID, que esa alteración en el microbioma es lo que no permite una recuperación satisfactoria y puede ser un factor de riesgo adicional a tener desenlaces como enfermedades adicionales, secuelas o incluso un fallecer después de un egreso de una infección como el COVID. Ahora, ¿por qué es importante restringir el uso de antibióticos a menos que su médico se los formule directamente y de una manera específica para atacar ciertas enfermedades? Y es que los antibióticos alteran la microbiota que existe en el cuerpo, no solo la del tracto gastrointestinal, también la nasal, la de senos paranasales, la de la piel, la de los genitales, incluso con ciclos muy cortos, y se alteran las 4 familias que mencionamos inicialmente completamente. Los primeros 18 meses de vida son los más susceptibles para que la microbiota se altere por el uso de antibióticos. La disminución máxima del microbiota en adultos ocurre más o menos 11 días después del inicio del antibiótico. Los antibióticos que más afectan la flora intestinal son los betalactámicos, incluso mucho más cuando se combinan con aminoglucósidos, y las fluoroquinolonas solas.